Evangelio verdadero o anatema. Esta es la enseñanza número 2. Este Evangelio verdadero o anatema, pues está sacado de ahí de la Escritura, de Gálatas, capítulo 1, verso 6 al 9. Así dice la Escritura de la Santidad. Estoy maravillado de que tan pronto, usted estaba sorprendido, no maravillado, dice sorprendido, de que se hayan alejado muy rápido de lo que habían recibido. Se alejaron, muchos se alejaban. Había muchos judíos que no recibían y se iban. Porque era primero los judíos y luego y los gentiles, que representa la casa de Israel, los extraviados, los incircuncisos, los que perdieron la identidad. Eso es lo que estaba en el primer siglo. Entonces, póngale atención a estas enseñanzas para que usted vaya limpiando las cosas conforme a la Escritura. No podemos hablar fuera de la Escritura más que lo que está escrito nada más. Eso es lo que está ahí. Se tiene que respetar la Escritura. No con ideas, no con palabras, con sabiduría humana o cosas, ideas, o que se nos ocurren cosas. No. No puede hacer eso. Definitivamente que no, porque esto es algo sagrado. Esto es algo santo, verdadero. Kadosh. Bueno. Y entonces, estos se alejaron para seguir un evangelio diferente. Y lo dicen, no que haya otro. Es que nomás hay uno. No hay 2 evangelios, ni 3, ni 4, es nomás un evangelio que existe. Sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. El evangelio, o sea, el bien del Mashiach, es lo que está diciendo. Que el Mashiach es nuestro bien, nuestro único bien, no hay más. Y lo dice, mas si aún nosotros, o sea, uno de ellos, de los que estaban ahí, o ellos mismos, Rab Shaul, o uno de ellos, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Lo más seguro es que ya están anatema. La mayor parte de gente está en anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica diferente evangelio del que ustedes han recibido, sea anatema. El evangelio que recibieron en el primer siglo. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el bien de Elohim? Bueno, vamos a un texto aquí que está en Efesios, capítulo 1, verso 13, dice, en él también ustedes. O sea, en el verso 12 está hablando que ellos eran primero, los judíos de Éfeso, y luego los otros, los de afuera, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos el Mashiach. En él también ustedes, ¿ven? Está hablando de los otros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bueno, me detengo ahí, porque después voy a explicar lo demás. Bueno, la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación, o sea, es el bien de nuestra salvación, la palabra de verdad. Ok, la palabra de verdad es el evangelio, dice aquí. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo exhibido emunah, porque ahí dice habiendo creído, pero la palabra creer no es correcta porque no aparece en el idioma hebreo definitivamente esa palabra, o sea, no, eso es un invento de acá. Pero todo eso va a venir poco a poco, por eso me detengo ahí para dar explicación en las demás enseñanzas que siguen. Hoy estamos con la número 2. Bueno, así que agarra una libreta y vaya apuntando todos los textos. Ya les cité Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, y Efesios 1, 12 y 13. Porque estamos hablando de la palabra de verdad. Esto es como leche espiritual. Esto no es alimento sólido, porque voy a citar muchos textos para ver qué es la palabra de verdad. Bueno, en el primer siglo, la única palabra de verdad viene siendo la palabra de Elohim. Esa es la palabra de verdad. O sea, la palabra de Elohim es la verdad. ¿Sí? La palabra de verdad es Elohim. Así. ¿Ve? Entonces, ¿quién fue el que trajo la palabra de verdad en el primer siglo? A partir de que el Mashiach,
estando en la condición como si fuera un ser humano. Eso va a venir más adelante también. Todo esto va a venir mucha aclaración sobre esto, para que se entienda quién es realmente el Mashiach. ¿Es otro ser? ¿Es un ser criado? ¿Es un ángel? ¿Era un ser humano, literal? ¿Quién es? Todo eso va a venir más adelante. Ahorita vamos con la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? ¿Qué viene siendo la palabra de verdad? La palabra de verdad viene siendo la palabra de Elohim, lo que habla el Creador de los cielos y la tierra. Miren, Elohim es el que ha hablado siempre, al que le llaman Dios. La palabra Dios, acuérdense que pues proviene del indio europeo, proviene de la antigüedad, significa luz de día. Miren la palabra Diu o Dieu, de ahí viene, esa es su etimología, y significa luz de día. En latín se le llama Deus, y en griego se le llama Theos, o sea, teología, el estudio de Dios. Pero esa palabra no aparece en la Escritura, porque en la Escritura lo que tenemos es Elohim. En el Tanaj aparece la palabra Elohim un promedio de pues unas 2.500 veces. La palabra El aparece unas 225 veces más o menos, y la palabra Eloah, que es como lo podemos nombrar, Eloah y Elohim. Elohim se refiere a todos sus atributos, a todas sus cualidades, a todas sus funciones, a todos sus poderes. Eso es Elohim. Y Él es su nombre, porque en cada nombre, como Daniel, como Yehezkel, como Eliyahu, lleva Él. Como Yael o Joel, los profetas, llevan Él. Como Shemuel, llevan Él. Bueno, entonces las palabras de Elohim son la verdad. Vamos al Tanaj para agarrar un texto allá y luego lo debemos para acá. Bueno, el Tanaj, acuérdense que es un acrónimo que significa las tres partes del Tanaj: Torah, Neviim y Ketuvim. O sea, los primeros 5 libros, la Torah que se le dio a Moshe, los Neviim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos sagrados. Bueno, vamos al segundo libro de Samuel, de Shemuel. Shemuel, quiere decir que él escuchó. Capítulo 7, verso 28. Miren lo que dice. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Él, y tú eres Él, o sea, la palabra Él. Aparece la palabra sola y aparecen los nombres. Son como unas 225 veces que aparece en los nombres y sola, así como Él. Una Aleph y una Lamet, Él. Ahora pues, Yahweh Elohim, segundo de Samuel 7:28, Shemuel, que Él escuchó. Ahora pues, Yahweh Elohim, tú eres Él, y tus palabras son verdad. Las únicas palabras en toda la Escritura son las que Él habló. Él. No estoy hablando de un pronombre, estoy hablando de Él. Ese es su nombre. En lugar de llamarle Dios, llámele Él, es más fácil. Él. Y eso es correcto, porque eso es en hebreo. Él. En arameo se le llama, en hebreo se le llama Eloah, y en arameo se le llama Elah. Eso está en el libro de Esdras, por allá. Se llama Elah, porque esos libros fueron en arameo. Bueno, entonces la palabra de verdad es la palabra de Elohim, que es la verdad, conforme a 2 Samuel 7:28. Bueno, vamos acá al Nuevo Testamento, que le llaman. Vamos a Colosenses. Miren bien lo que dice. Capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, la esperanza viva. Eso lo dice 1 de Pedro 1, 3 y 4. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya han oído ustedes, los de Colosas, eran los judíos de ahí. Primero eran los judíos siempre, y luego eran los otros.
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y habían escuchado la palabra verdadera, la palabra de verdad, la palabra de Elohim. Dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Juan 17, 17. Porque ahí está hablando el Mashiach. Bueno, ahora fíjese. Entonces, ya la palabra de verdad sabemos que es el Evangelio, el bien de Elohim, que es mucho mejor. Se le llama el bien de Elohim, que Él es nuestro único bien. Elohim es nuestro bien. No es que acá le pusieron Evangelio, que son buenas nuevas, pero no llega muy lejos. Bueno, entonces vamos a un punto principal. Elohim es el que siempre ha hablado, siempre es el que ha hablado, es el único ser viviente, es el viviente, por eso se le llama Elohim Haim, porque es el viviente. Es el único ser que siempre ha hablado, el Abba, es el manantial de la vida, que le llaman padre, pero es el Abba, es el manantial de la vida. Bueno, no es un padre, sino más como literal, no. Es el que provee, el que crea, el que sostiene, el que sustenta, el que protege, tantas cosas. Son muchas, eso es Elohim, las cualidades de él, sus funciones, sus virtudes. Bueno, Elohim es el que siempre ha hablado, como lo comprobamos con la escritura de la santidad. Hebreos capítulo 1, verso 1. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Con qué habló? Con la boca de los profetas. Bueno, vamos a algunos ejemplos de que Elohim es el que hablaba. Por eso la palabra de Elohim es la que se tiene que predicar, nada más. Y la única palabra que tenemos es la escrita. Y ahorita voy a comprobarle que nomás tenemos eso como verdad. Y ahí está toda la verdad. Bueno, Elohim es el que siempre ha hablado a través de todos los tiempos. Es el que ha inspirado, porque es la palabra profética más segura que viene siendo el Tanaj, que le llaman Antiguo Testamento. Bueno, nos vamos a unos ejemplos de que quién hablaba. ¿Qué es lo que dice Segundo Libro de Reyes? Miren lo que dice Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, verso 11 y 12. Más, aquí está hablando de Josafat. Dice, Yahoshafat. Mas Yahoshafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Yahu? Para que consultemos a Yahu por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Yahoshafat dijo, ¿este tendrá palabra de Yahu? Y descendieron a él el rey de Israel y Yahoshafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Yahu ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y ahí ya Eliseo les da una profecía, pero está hablando en el Ruach, porque era a través del Ruach el que hablaba, como el profeta David era profeta. Esto lo dice Hechos capítulo 2, ahí lo dice por el verso 18, 20, por ahí, lo puede buscar, pero está en Hechos capítulo 2, dice siendo profeta, David era profeta, y David hablaba en el Ruach, dice el Ruach ha hablado por mí, eso lo dice el segundo libro de Samuel, en el 23:2, ahí lo dice. Hablaba el Ruach en él. Segundo libro de Reyes 17:13, miren lo que dice, ahí más adelante. Segundo libro de Reyes. Yahu amonestó entonces a Israel
Y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, amonestó, dice ahí, diciendo, ¿quién decía? El Abba, Yahu. Vuélvanse de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las instrucciones que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Enviaba su palabra. Esa es la palabra de verdad. Todo lo que ellos escribieron y todo lo que ellos hicieron, lo que ellos hablaron, era por medio del profeta. ¿Qué dice? Vamos con Nehemías, Nehem-Yahu, en el capítulo 9. Mira lo que dice el verso 30. Nehem-Yahu. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu Ruach HaKodesh, por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Fíjese bien, les diste testimonio con tu Ruach HaKodesh por medio de tus profetas. Por la boca de los profetas habló. Los profetas verdaderos que están en la Escritura. Nada más. Bueno, estos son ejemplos para que vea que él mismo hablaba. Son ejemplos. Les habló muchas veces, de muchas maneras. Mira lo que dice el libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas. Mira lo que dice. Ahí está más atrás, está Nehem-Yahu y está Esdras. Ahí está más atrás. Es lo que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Y Yahu, Elohim de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de su templo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Elohim y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahu contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se rebelaban. Había mucho problema con la palabra. Miren lo que dice Yirmeyahu. Le voy a dar más ejemplos. Jeremías, Yirmeyahu. Apréndanse los nombres, son mucho mejores porque llevan un propósito. Capítulo 7, verso 25 de Jeremías. Miren lo que dice. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, de Misraim, hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Yahu su Elohim, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. Conforme a Romanos 3:2, a ellos se les dio la verdad para que la distribuyeran a los demás. A ellos se les dio todo, pero de la boca de ellos fue cortada la verdad, la palabra de verdad. El bien de Elohim que viste es el Evangelio, es todo completo. Todo lo que implica todo el pueblo, todos los problemas, todas las cosas, toda la historia completa, eso es el bien de Elohim. Por eso es la palabra de verdad, porque él hablaba por sus profetas al pueblo. ¿Qué dice el capítulo 9? Miren lo que dice. Hicieron que su lengua lanzara mentiras, como un arco, con flechas, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra.
porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Yahweh. Por eso mandaban la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Pues hicieron, miren lo que hicieron. ¿Cómo dicen? Nosotros somos sabios y la instrucción de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, porque escribían mentiras para el pueblo. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Yahweh. ¿Y qué sabiduría tienen? Porque aborrecieron la palabra. Es lo que pasa el día de hoy. El mundo aborrece la palabra de verdad. No van de acuerdo con la escritura. Tiene que ir de acuerdo. Mire, yo le estoy leyendo pura escritura. Yo no hablo por mi propia cuenta. Y volvamos a Hebreos. Bueno, ya le puse varios ejemplos ahí de que batallaron con la palabra de verdad. Los profetas le hablaron a su pueblo. Y la verdad fue cortada de ellos. Hasta que llegó el cumplimiento de los tiempos. Las profecías sobre el Mashiach. Para que naciera el Mashiach, porque Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que él habló muchas veces y de muchas maneras. Y lo dice el verso 2, y en estos posteros días, en estos últimos días, pero está hablando del primer siglo, nos ha hablado por medio del Hijo. Fíjese, la palabra hijo, en hebreo es la palabra ben, en arameo es la palabra bar, pero no significa un hijo literal. No. Es su corporidad. El hijo es su corporidad, su cuerpo. Es su imagen. Esa es la imagen. Por eso dice Colosenses, él es la imagen del Elohim invisible. La imagen visible es su corporidad. Se le preparó un cuerpo. Y todo lo que hablaba en ese cuerpo, como si fuera un ser humano, la semejanza de un ser humano, dice Filipenses 2:7, nació de mujer, pero no nació de hombre. Él lo engendró, él lo prometió, lo dice Romanos 1:2, él lo dio, lo dice Juan, el Evangelio de Juan 3:16, él lo envió, lo dice Juan 8:42, él lo dio, él lo envió. De él procede, de él proviene de él. Salió de él, dice Juan 16:28. De él salió. ¿Ve? Y vino en el nombre de Abba, vino con su nombre. En el nombre de Abba. ¿Ve? Entonces todo eso que él lo prometió a través de los profetas, el testimonio que traían allá, pues se lo prometió a Abraham, capítulo 12 de Génesis, que es Bereshit, 12 del 1 al 3, dice, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Por eso el verdadero bien de Elohim es el evangelio de Elohim, el bien del Mashiach, el bien de su gracia, el bien del reino, el bien de vuestra salvación, el bien del Señor, del Adón, es el bien de la paz, es el bien de nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Lo dice 2 de Tesalonicenses 1:8, Efesios 6:15, Hechos 11:20, lo que le estoy hablando ahorita, le estoy dando los textos, Romanos 1:1, el Evangelio de Elohim, ¿verdad? De Corintios 9:12, el bien del Mesías, del Mashiach. Ahí le pusieron Cristo. Ese es el bien. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a hablar la palabra de Elohim. Él hablaba la palabra de Elohim. La palabra del Abba. El Abba es Elohim. El único Abba el único Elohim es el Abba. Primera de Corintios 8:6 lo dice. ¿Y quién es él? El Mashiach. Es su membra, con la cual crió todas las cosas. Es su poder creador. Es el poder creador de él. Es su sabiduría. Es su
es su corporidad, es Él mismo. Es que no son dos, no hay sustento. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo. Él hablaba y la membra creaba todas las cosas. Pero era el Abba. O sea, manifestando su membra, su poder, su sabiduría. No era otro ser. No puede haber otro ser porque es un creador único. Y es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Entonces, Él dio la palabra de verdad a través de su imagen, de su corporidad. Él es la imagen del Elohim invisible, dice ahí, Colosenses 1:15. Entonces el Mashiach, cuando hablaba, ¿qué hablaba? Miren lo que hablaba. Dice Lucas, miren lo que dice Lucas. En el capítulo, ahora verá. Dice aquí, en el capítulo 5 de Lucas, miren lo que dice. Aconteció que estando Yahushua junto al lago de Genezaret, Yahushua lleva el nombre de Yahu, por eso Yahushua, Él es el Salvador, que procede de Yahu, porque Yahu es el Salvador, el Padre es el Salvador, que envió a su Ben, al que porta. Él es el portador del Elohim. Es lo que significa el Ben, el Hijo. Pero le llaman hijo. El problema es que cuando agarramos la idea de padre y hijo, como si fueran dos seres. Eso no existe, en el contexto hebreo no existe eso. Es un solo ser. El Abba habita en luz inaccesible, mandó su membra, que no es palabra, porque si fuera la palabra, se diría dabar, pero no se puede decir dabar, porque dabar es hebreo. Y dabar se refiere a la palabra escrita, a la palabra que hablamos, a la palabra que hablaban los seres humanos. Eso es dabar. Pero mejor traducción para dabar son las promesas. Porque de ahí proviene la palabra devarim, que acá le pusieron Deuteronomio. En estas enseñanzas va usted a aprender muchas cosas. Porque todo viene en el bien de Elohim, que acá le llaman evangelio, malamente. Por eso el pueblo de Israel se le había confiado todo a la palabra de verdad. Aconteció que Yahushua, estando junto al lago de Genezaret, el gentío, fíjate, el gentío, mucha gente, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Elohim. Es la palabra de Elohim. Él hablaba la palabra de Elohim. Él hablaba la palabra de Elohim. Miren más adelante, en Lucas capítulo 11, miren lo que dice. 11. Lucas 11. Miren lo que dice el mismo Yahushua, está hablando aquí. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. ¿Ve? Bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, el vientre de Miriam. Y él no lo dijo así, fíjese nomás. Oiga, hubiera dicho algo de la Virgen María, como dicen los católicos, pero no dijo nada. No dijo nada. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Bueno, ahí la palabra bienaventurados dice, es la palabra, es Ashrei, dice Ashrei. Es la palabra que aparece en el Salmo 1:1. Ashrei Haish. Dice, bienaventurado el varón que no se juntaba con pecadores, dice ahí. Bueno, pero la palabra Ashrei dice que hay felicidad en el cielo.
Antes dice, hay felicidad en el cielo, por los que oyen la palabra de Elohim. Acuérdense que la emunaj es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Y la guardan. Fíjese, la palabra de Elohim y la guardan. Ahora fíjese, vamos a Juan. ¿Qué era lo que hablaba el Mashiach? ¿Qué hablaba el Mashiach? Juan 3:34 dice, porque el que Elohim envió, él lo envió la membra, y se le preparó un cuerpo, y todo eso va a venir bien detallado, todo eso del cuerpo. Se le preparó un cuerpo, como lo que dice Hebreos 10:5. Me preparaste un cuerpo, y fue engendrado ese cuerpo en Miriam por el poder del Altísimo. El Abba fue el que hizo todo, el Padre, que le llama, porque el que Dios envió, o sea, el Elohim envió, las palabras de Elohim habla, lo que dice Juan 3:34. El que él envió, las palabras de Elohim habla. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y qué dice? Y lo que vio y oyó, esto testifica. No quiere decir que estaba viendo y oyendo ahí así literal. No. Los ojos de Elohim, lo que hablaba, los ojos, lo que miraba y hablaba, era su membra que iba a enviar. Pero eso dice, lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que el Elohim es la verdad. El Elohim es la verdad. El Elohim es la palabra de verdad. Lo que habla Elohim es la verdad. ¿Qué hablaba el Mashiach? La palabra de Elohim. Lo que está ahí. ¿Qué dice Juan 8? Miren lo que dice Juan 8:43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? A mí, y a mí porque digo la verdad, no me creen. O sea, no me exhiben. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por eso no las oyen ustedes, porque ustedes no son de Elohim. Le digo a los judíos. Había muchos dirigentes ahí que andaban ahí en contra de él. Léale Juan capítulo 8 todo. Lo que dice ahí Juan 8. En el 47 es lo que dice. Del 45 al 47 le leí. Desde el 43 también. En el 44 está hablando del padre de la mentira, que es Satanás. Entonces, acuérdense que de la verdad no procede ninguna mentira. Dice 1 Juan 2:21. Porque el padre de la mentira es Satanás. Entonces, cualquier cosa que sea mentira, ya se convierte en anatema. Porque es la palabra de verdad y no permite que vaya ninguna mentira. Por eso yo le estoy hablando lo malo que está escrito. Y yo estoy hablando de lo que hablaba él. ¿Qué dice Juan 8:51? De cierto os digo. Juan 8:51 dice, de verdad, verdad. O sea, amén, amén, está diciendo ahí. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿No dijo que guardaban la palabra de Elohim? ¿Y ahora dice que guarden la de él? No, es que no son dos palabras, es la misma. Porque él no hablaba por su propia cuenta. ¿Quién era el que hablaba en él? Era el Padre, el Abba. Amén, amén, os digo. Ahí dice amén, amén. Donde dice de cierto. Porque al decir amén está hablando que el único ser confiable es Elohim. El único Elohim y Rey. Por eso dice Elohim. Es lo que significa la palabra amén. Amén, pues lleva un amén. Dice Melech, Elohim Melech Naaman.
¿Ve? Es el Dios que es Rey, fiel y confiable. Es lo que está diciendo aquí 2 veces. Amén, amén. Es un acrónimo. Amén. Aleph, Mem y Nun. Amén. Y se pronuncia amén. No es malo, no, porque mucha gente dice omein y amén y le van cambiando porque oyen a los mesiánicos y empieza el problema. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que la guarda, el que la exhibe, el que la predica, el que le habla a los demás. Es lo que está hablando ahí. Por eso decía ahí en el 5:24 de Juan, miren lo que dice, miren. Juan 5:24. Otra vez, de cierto, amén, amén, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, al oír la palabra, al creerle a él, estamos creyendo a Abba, porque es el mismo. El que lo miraba a él, miraba a Abba, el que hablaba con él, hablaba con el Abba. Tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me has visto. El que me mira a mí, mira al Padre, mira al Abba. ¿Ve? Porque es uno. Nunca jamás se separa. No se puede separar. No se puede dividir. No podemos decir que eran diferentes. O que eran diferentes manifestaciones, no sé qué tanta cosa. No, ¿hay sustento bíblico? Deme el texto. Si va a hacer una crítica de esta enseñanza, ya sea destructiva o constructiva, o haga lo que quiera. Todos son libres de opinar y de hacer las cosas conforme a la Escritura siempre. Pero si vamos a hacer una crítica de estas enseñanzas, tiene que sostenerse con la palabra y dar sustento bíblico de lo que va a estar hablando. Si va a arreglar algo de aquí, hay que dar sustento bíblico. O si va a ampliar más esta enseñanza, pues con gusto le atiendo. Al final yo doy mi número y mi nombre. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Bueno, entonces, aquí estoy leyéndole Juan 5:24. Amén, amén, os digo, el que oye mi palabra y exhibe al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el 12 de Juan, de Johanán, en el 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque la palabra es vida y es espíritu. Lo que dice Juan 6:63. Es Ruach, es Jaim y es Ruach. Lo que te da vida. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Abba. ¿Qué es lo que sale de Abba? Pues, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Isaías 55, versos 10 y 11. Así como desciende la lluvia, y desciende la nieve, y riega la tierra, produce vida, porque es vida. Esa agua de lluvia es vida, que Él envía. Así será mi palabra, que sale de mi boca. Viene de arriba, viene del cielo, la palabra. Dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él no hablaba por su propia cuenta, por eso Él hablaba la palabra de verdad. Él no hablaba por su propia cuenta, lo dice Juan 12:49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice Juan 7:18 que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero Él buscaba la gloria del que le envió. Porque Él se disminuyó. Se puso en la condición de siervo ante el Abba. Pero es un solo ser. Pero es que ¿cómo se oraba al Abba? Pues es que ese es el misterio. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Abba me lo ha dicho. Él hablaba, lo mismo que hacía el Abba, lo hacía el Ben. No había diferencia. Lo dice Juan 5:19.
Me acabo de leer Juan 12, 49 y 50. ¿Se da cuenta? Entonces, es la palabra de verdad la que hablaba él. Él fue enviado para hablar la palabra de verdad. ¿Qué dice Juan 17? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ve? Eso es algo muy importante. Entender de dónde salió y quién lo envió. No vino por su propia cuenta, lo dice Juan 8:42. Y aquí en Juan 17:8, es lo que acabo de darle. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Ve? La palabra que él hablaba era la verdad. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 14. Juan 14, verso 23. Respondiendo Yahushua, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Por eso dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Eran los mandamientos de él, no está hablando de la Torá. No inventemos. Los mandamientos que mandó a través de Mashiach para ese tiempo, que viene siendo la plenitud del Tanaj. No eran palabras nuevas, era la plenitud de lo que estaba allá. Hoy se ha cumplido lo que dijo el profeta Isaías. Lo dice ahí Lucas capítulo 4, del verso 16 en adelante. Hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se ha cumplido esto. ¿Ve? Eso fue lo que lo mandó el Abba para el cumplimiento de todas las cosas. Las 7 Moedim, que son las 7 señales, que acá le llaman las 7 fiestas, que es la de Pesaj, la de Hamatzot, la de Bikurim, la de Shavuot, que acaba de pasar, pero usted síganla festejando. ¿Por qué? Porque es muy importante. La de Shavuot, la de Yom Truach, Yom HaKippurim y Sukkot. Son 7. Entonces dice aquí que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Quién venía a morar? El Abba y el Ben. ¿Qué significa? ¿Un padre y un hijo? ¿Dos seres? No. Es el Abba, el Padre, el manantial, y es la vida que salió del manantial, que vino y se manifestó acá, es su corporidad, es su imagen, la imagen visible. Por eso, cuando vamos a las cartas de Rab Shaul, vamos a las cartas, dice, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está hablando del Abba, del manantial de la vida, y de su corporidad. De eso está hablando. ¿Ve? Está hablando de su corporidad. Que se disminuyó y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y vino a servir, no a ser servido. Él vino a servir, lo dice Mateo 20:28. Si le lee del 25, nos está dando el camino ahí, cómo servir. Dice, ¿cómo tienen que servir? ¿Ve? Esto es la palabra de verdad, esto es el evangelio de vuestra salvación. Mateo 20:28. 20:25 lo dice. Entonces Yahushua llamándolos dijo, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio. Mas entre ustedes no será así. ¿Ya ve? ¿Cómo le dan autoridad a un pastor para que los mande ahí y le tienen miedo? Esos lobos que le roban el dinero a la gente. Y todo esto va a venir en estas enseñanzas. Esta es la número 2 apenas. Mas entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor abajo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo abajo. El que sirve, servidor, siervo. Es el quinto principio.
servir. Como el Hijo del Hombre, aquí no dice Hijo del Hombre, aquí dice Ben Adam, el que porta al Adam celestial. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso se le preparó cuerpo. ¿Ve? Porque ese es el bien de Elohim. Yo no le estoy hablando nada de acá del futuro, y que no sé qué, que la guerra con no sé quién, todo eso no sirve. Y esto no pertenece a ninguna denominación, a ninguna iglesia, a ninguna organización, a ninguna secta, a ninguna religión, a ninguna nada. Esto es la palabra de Elohim, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el bien de vuestra salvación, el bien de la salvación de todos, para que me entienda. ¿Ve? Entonces, si el Mashiach salió de Elohim, así como salió del cielo, viene del cielo. Al decir cielo es el Abba, la bendición del cielo. No, pues el cielo no da bendiciones, el cielo nomás da lluvia. Las nubes, el sol, es lo que da el cielo. Por eso el Mashiach nunca habló por su propia cuenta. ¿De dónde era la doctrina del Mashiach? ¿De dónde era? Juan 7, verso 16. Yahushua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ve? De Abba. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Ahí lo dice, Juan 7, 16 al 18. Entonces, el Mashiach es lo que él prometió allá en las Escrituras. Prometió la simiente, incorruptible. No es nacido de José, no es Ben Yosef, como dicen los falsos judíos, falsos mesiánicos. No es Ben Yosef, no es hijo de José, ni es Ben David tampoco. Por eso le dijo ahí, ¿cómo David, si yo soy hijo de David, cómo es que me dice mi Señor? Y nadie respondió. Y acá dice, no, es que era hijo de David, pero ¿con qué lo sostienes? ¿Con qué? Porque la gente le decía hijo de David, que venía de la... voltean las palabras que están ahí en Romanos, capítulo 1, en el verso, de lo que dice, el verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El linaje de David es el Mashiach, no que era del linaje de David. David tenía un linaje de lo que es los seres humanos, literales. David era pecador, murió, y está sepultado en Jerusalén ahí, murió en Shavuot, por eso lo festejan, en estas fechas festejan al rey David también. También nació en Shavuot, nació y murió en Shavuot, fíjense nomás. Entonces, la palabra de verdad, el Evangelio, vino a través del Mashiach, vino la revelación máxima del Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es enviado para que nos hable. Y habló en el primer siglo y dejó la Escritura. Y dejó todas las cosas. Por eso cuando se fue, ¿qué les dijo? Enséñenle todo lo que les he dicho. Mis mandamientos, mis palabras. Porque son las de Abba. ¿Por qué? Porque en Devarim, en Deuteronomio, miren lo que dice. Deuteronomio, Devarim 18, verso 15 y verso 18 y 19. Aquí mucha gente dice, ya se les pegó, dicen que era Josué. No, porque hay pruebas de que no era. Mire bien, profeta del medio de ti, de tus hermanos, o sea,
con la apariencia de ustedes, como yo, te levantará, ¿ve? Profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Está hablando Moshe. Te levantará. Yahweh tu Elohim, a él oirán. Por eso dejó la escritura, la Torah. ¿A quién vamos a oír? Al Mashiach. El verso 18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Lo que le acabo de decir, todos los textos. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Fíjense bien lo que está diciendo ahí. Yo le pediré cuentas. Vamos a Juan, a Yohanan. Entonces algunos de la multitud, dice Juan 7:40, oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Mashiach? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, ¿ve? Había muchas disensiones. Y algunos de ellos querían prenderle, o sea, agarrarlo, pero ninguno le echó la mano, le echó mano. Este es el profeta. También Mateo lo registra. Deje buscárselo aquí a Mateo. Mateo lo registra en el capítulo 21 de Mateo, de Matit-Yahu. No es Mateo, es Matit-Yahu. Matit viene de Matatán, del regalo, que Yahu nos regaló de él mismo. Cuando entró él en Jerusalén, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yahushua, el profeta de Nazaret, de Galilea. Este es el profeta, Yahushua Hamashiach. ¿Ve? Es el profeta. Y vamos al libro de los Hechos y miren lo que dice. Capítulo 3, verso 22. Porque Moshe dijo a los padres, al pueblo de Israel, el Señor, el Adón, nuestro Elohim, os levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. Está dando en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 22. Están predicando Pedro. Pedro está predicando el bien de Elohim. A él oirán en todas las cosas que les hable. A él oirán. Por eso él fue el que les habló y les dijo, los mandó. Él los instruyó aquí como 3 años, más de 3 años. 3 años y medio más o menos. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Shemuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, fíjese. Todo eso está ya, desde Shemuel. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Elohim hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Está hablando del Mashiach, está hablando del bien de Elohim. Aquí está, se cumple, aquí era Shavuot, cuando Pedro estaba predicando en el capítulo 2 de Hechos. No vino a hacer ninguna iglesia, aquí no hay ninguna iglesia, ninguna nada. Aquí está hablándole al pueblo de Israel, a todos los expatriados, a todos los extraviados, a todos los incircuncisos. Y a los que estaban circuncidados también. Primero los judíos, primero Jerusalén, estaban en Jerusalén ahí predicando. Ahí recibieron la promesa del Ruach HaKodesh, porque se cumplió Shavuot, la fiesta de las semanas, que le llaman Pentecostés, 50 días. Y dice el verso 26 del libro de los Hechos, desde el 22, capítulo 3. A ustedes primeramente, Elohim,
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Envió su portador, el que porta la herencia eterna, el que porta la menujá, o sea, la restauración completa de todas las cosas. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Todo eso va a venir en estas enseñanzas, todo esto. Por eso, mis amados, Él puso la palabra de Él en la boca del Mashiach, le preparó un cuerpo, nació y creció como un ser humano, y fue al madero, conforme a las Escrituras. Todo esto va a venir, todo esto se va a ampliar. Ahorita estoy hablando de la palabra de verdad. ¿Cómo vino a dar la palabra de verdad ahí? A través del Mashiach, a través de él, porque él hablaba la palabra de Abba. Por eso, la verdadera profecía, las profecías verdaderas que se venían cumpliendo, pues eso está en lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de esta gracia, anunciada a ustedes, destinada a ustedes. Ellos se inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ¿ve? Los profetas allá, como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos ellos, ¿ve? Todos, Oseas, Miqueas, Micyahu, Malaquías, Malaquí, el mensajero. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, y administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, la palabra de verdad, por el Ruach HaKodesh enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Ruach fue enviado cuando el Mashiach asciende a los cielos en su corporidad, en su cuerpo, un cuerpo ya glorificado porque ya resucitó, vino, hizo la obra perfecta de salvación, pero todo procede de Abba, no de otro ser. No hay sustento bíblico para otro ser. Por eso hay tanta mentira, tanta anatema que hay. Porque la gente inventa ideas, inventa cosas, no trae verdad. El Mashiach descendió del cielo. Pero es que estaba junto con el Padre. No hay sustento para eso. Tuercen la Escritura para su propia perdición, como dice ahí. No se puede torcer, no se puede adulterar la palabra, no puede estar inventando ideas. Porque todas las promesas eran para ellos, para los judíos, para todos ellos, eran las promesas. Dice, porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, están extraviados. Para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. El llamado se hace a través de la palabra, a través del Evangelio verdadero. El Evangelio es un llamado celestial. Porque es llamado celestial, lo dice Hebreos 3.1. Es un llamamiento santo, lo dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, con llamamiento santo te llamé. Es un llamado supremo, también lo dice Filipenses 3.14. Yo le doy los textos para que usted verifique. ¿Ve? Entonces, el mismo Esteban, en el capítulo 7, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantaré, el Señor, vuestro Elohim, de entre ustedes, como a mí, a él oirán. A él oirán. ¿Ve? A él oirán. Y no quisieron oírlo. No lo quisieron los dirigentes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los ricos, no lo quisieron. Los del Sanedrín, los que gobernaban Israel, no lo quisieron. Se cumple la promesa total. Entonces llegó el profeta a hablar la palabra de verdad. Por eso dice aquí en Juan, miren. ¿Qué es lo que dice Juan? Miren. Juan 14, 24.
Ahorita le leí el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morar en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que han oído de mí no son mías, sino del Padre que me envió. Esa es la palabra de verdad. No son mías, sino del Padre que me envió. No es lo que dice Juan 14, 23 y 24. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió, lo dice Juan 7, 16. Por eso se maravillaban de las palabras que él hablaba, porque hablaba con autoridad, hablaba la palabra de verdad. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero era hijastro nada más, era su padrastro. Y eso hay pruebas. Todo esto va a salir aquí. Porque el evangelio es él. El bien de Elohim es él mismo. Se maravillaban. Dice, y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras de gracia que salían de su boca. Porque hablaba. Mira lo que dice Juan, miren. Eso lo dice Lucas 4:22. Y Juan 7, mira lo que dice. Ahí estaba Nicodemo. Ya se había convertido. 7, Juan 7:40 y... 7:46. Dice, los alguaciles, dice el 45, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y ellos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie había hablado igual, porque traía la palabra de verdad. La palabra de verdad. Se miraban de su doctrina. Lo dice Juan, no, lo dice Lucas, es lo que dice Lucas, en capítulo 4. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, lo dice Juan, Lucas 4:32, lo dice. Porque él hablaba la palabra de verdad. Se miraban de su doctrina. La palabra de él eran, dice, mis palabras, las palabras que yo les he hablado son ruach y son jaim, son espíritu y son vida. Bueno, una cosa, espíritu no significa ruach, porque ruach viene siendo el poder que te da vida, es el aliento de vida que sale de su boca de él. Dice, con el aliento de su boca crió todas las cosas, con la palabra de su boca, la palabra creadora, es el poder de la santidad. Entonces, mis amados, aquí se da explicación de lo que es la palabra de verdad, es la palabra del Mashiach, lo que él habló. Y ahora, la tercera parte, la tercera enseñanza, próxima semana, cada semana viene una enseñanza. Y hoy le tocó a la número 2. Así que usted las va juntando y va apuntando todos estos textos. ¿Ve? Todo esto es verdad, lo que le estoy hablando. No hay para dónde los hagamos. Él hablaba la palabra de Labá. La doctrina de él era de arriba, de Labá. Entonces, lo que él hablaba era la palabra de Elohim, lo dice Lucas 5:1. La palabra de Elohim hablaba. Toda la gente buscaba la palabra de Elohim. Porque él era el profeta verdadero. Él era el profeta, él era el evangelista, porque él llevaba el bien de Elohim. Dice aquí, cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos.
Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de los cielos. Él mismo lo anunció. Él mismo era el evangelio. Él era el evangelio y él era el evangelista. Él era el profeta. Él era el pastor, lo dice Juan capítulo 10. Y él era el maestro, lo dice Juan capítulo 13. Y él era el apóstol también. Él tenía todas las cosas, todos los atributos. Él era el apóstol, eso lo dice Hebreos 3:1. El enviado, él era el apóstol. El apóstol verdadero, el apóstol celestial, el maestro celestial. ¿Ve? El evangelista celestial, el pastor celestial. No hay dos pastores. Dice, yo soy el pastor. No hay dos pastores, es nomás uno. Porque ¿quién hablaba? El que hablaba era el Padre, el Abba, en él. El Padre hablaba en él. Las palabras que yo no les he hablado no son mías, no son del que me abrió. Él habló, lo le dice Hebreos 1:2. En estos últimos días nos ha hablado el Padre a través de él. A través de su cuerpo, de su corporidad. Pero nunca son dos, ese es el misterio. Eso tiene que quedar bien claro, porque no hay sustento bíblico para sostener que había dos. O que eran dos seres diferentes. No hay sustento bíblico. Así que yo no puedo decir eso. Definitivamente. No puedo estar inventando cosas. No podemos inventarle a la Escritura. Tiene que haber sustento bíblico. Para todo hay sustento bíblico. Para todo lo que habla de acuerdo a su voluntad. Claro que sí. Así que, mis amados, por hoy ha sido todo. Haga apuntes. Vuelva a escuchar el audio. Apunte todas las cosas para que vaya poniendo todo en línea. Para que sea el bien de Elohim. Esto es el bien de Elohim. Se le llama evangelio. Así es, mis amados, mi nombre es Benjamín Muñoz, yo soy predicador de la Escritura de la Santidad por su gracia, no por mí. Él es el que da la sabiduría, Él es el que da las cosas. Estoy para servirle, puede comunicarse a mi WhatsApp, mi número de teléfono es el 956, de aquí del sur de Texas, 789-6895, 789-6895. Déjeme un mensaje y téngame paciencia, porque tengo mucha gente que atender, mucha gente, muchos mensajes, muchas preguntas, muchas cosas. Yo no soy el sábelo todo, por eso yo le muestro la pura Escritura. Él es el que tiene que hablarle a usted, no yo. Así que la gloria es de Él y la honra es de Él siempre. Mis amados, que el Padre Celestial nos ayude a entender su gran verdad, porque la verdad absoluta es el Mashiach, Yahushua HaMashiach, y no hay más. Que tengan mucha paz y shalom para todos. Bendiciones. Amén.